Juego de Tronos Camino al Rey Pirata 151, 160. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 151. El camarero descorchó la botella con destreza, y al instante se desbordó un rico y complejo aroma a fruta y roble, que llenó el aire. Sirvió el vino con respeto para Lord Tywin Lannister, el príncipe Oberyn Martell y los demás presentes. El vino era de un rojo rubí intenso, resplandeciente bajo la luz. Lord Tywin Lannister no se apresuró a beberlo. Siguiendo la etiqueta del vino, tomó la copa con calma, la hizo girar suavemente y observó las lágrimas de vino adheridas a ella. Luego se la llevó a la nariz y la olió profundamente. El aroma era rico y complejo, con la dulzura de la cereza negra madura y la ciruela, mezclada con una mineralidad única y una frescura que recordaba a la brisa marina, y el final era ahumado y especiado de las finas barricas de roble. Con solo observar el color y oler el aroma, la habitualmente imperceptible ceja de Tywin se arqueó ligeramente. Con su gusto y conocimiento perspicaces, ya había determinado que no se trataba de un vino cualquiera, quizá incluso superando a muchos tintos de renombre. Cersei Lannister, aunque aún con una expresión de desdén, no pudo evitar que una fugaz, casi imperceptible, mirada de sorpresa se reflejara en sus ojos al imitar inconscientemente las acciones de su padre y captar el aroma excepcionalmente complejo y seductor. Todos levantaron lentamente sus copas, bebiendo un sorbo del profundo líquido rojo rubí, como mandaba la etiqueta. El vino permaneció en sus bocas un instante, saboreando los delicados taninos y los complejos sabores que se desplegaban en sus lenguas. Tras un breve silencio, sentidas exclamaciones de elogio resonaron entre los invitados, excepto Cersei Lannister, cuyos labios permanecieron apretados, con el rostro disgustado, como si hubiera bebido vinagre en lugar de buen vino. Lord Tywin Lannister dejó lentamente su copa. Una sonrisa apenas perceptible suavizó sus labios, habitualmente severos. Comentó. Con cuerpo y bien estructurado. Los taninos, aunque robustos, son suaves como la seda, y el final revela una mineralidad y una potencia excepcionales. No es poca cosa, lograda a lo largo de muchos años. Señor Greyjoy, su dedicación y paciencia en la elaboración del vino son realmente notables. Su elogio fue sereno y preciso, más bien como un informe de evaluación bien meditado. El príncipe Oberyn Martell rió con ganas, sin escatimar elogios. Ja. Un buen vino. En boca, rebosa de sabor afrutado, pero tras él se esconde el calor del sol de dormir y la intensidad de la brisa marina. Este vino tiene un espíritu indomable, igual que su maestro. Euron, tengo que encargarte unas cuantas barricas más. Tyrion Lannister hizo girar su copa, dio un pequeño sorbo y sus ojos astutos se iluminaron de inmediato. Exquisito. El aroma me recuerda a los pergaminos de cuero añejos y perfumados de la biblioteca de Antigua, pero en el paladar es una tormenta de bayas tan juvenil y vibrante. Paradójico. Encantador. Este sabor es digno de poesía. Ser Kevan Lannister también asintió levemente, expresando sucintamente su aprobación. Con cuerpo, con un equilibrio excelente. Un vino verdaderamente excepcional. Como el teniente más firme de Tywin, su afirmación tenía el mismo peso. Incluso Jaime Lannister añadió con una sonrisa, haciendo gala de su caballerosidad característica. El poder de este vino es suficiente para que un caballero lo beba antes de cargar. Un vino exquisito. La princesa Elia Martell sonrió a Euron con voz suave pero clara. Te lo dije, este es un vino realmente exquisito. Su calidad es suficiente para acallar cualquier prejuicio. El ambiente en la mesa se animó gracias a este vino inesperadamente excelente, con sinceros elogios que subían y bajaban. Solo Cersei permaneció distante. Su silencio contrastaba marcadamente con los elogios que la rodeaban. Lord Tywin Lannister dio otro sorbo al intenso líquido de su copa, dejando que sus complejos y potentes sabores se desplegaran por completo en su boca. Tras un momento, dejó lentamente su copa de vino, con sus ojos verde pálido, adornados con destellos dorados, fijos en Euron, ofreciendo una evaluación contundente. La calidad de este vino es, sin duda, superior a la mejor cosecha de la isla del Pabellón Verde. Entonces, con un tono que reflejaba la prudencia y el pragmatismo de un auténtico hombre de negocios, centró su atención en la pregunta más práctica. ¿Un vino tan fino, se puede producir en masa ahora? Esto no solo afectaba al sabor, sino también a su potencial valor comercial. Una sonrisa de confianza se dibujó en el rostro de Euron. Era justo la pregunta que había estado esperando. Por supuesto, su gracia.
Nuestras bodegas están completamente preparadas. Tras el torneo de Arenal, el monstruo marino dorado zarpará oficialmente con destino a los 7 reinos e incluso a las ciudades-estado de libre comercio del otro lado del mar angosto. Continuó, con tono respetuoso pero digno. En ese momento, necesitaremos la guía de Lord Tywin para abrir el mercado de las regiones occidentales a nuestros vinos finos. El duque Tywin asintió con calma, casi sin dudarlo, tomando una decisión que era tanto una confirmación de la calidad como una muestra de gran perspicacia comercial. Por supuesto. El primer lote de Golden Kraken se encargará para Roca Casterly. Euron continuó sin prisa, como un comerciante que exhibe tesoros. De hecho, nuestra serie de vinos tintos Kraken de las Islas del Hierro incluye mucho más que el Golden Kraken. Los clasificamos en 4 niveles según la variedad de uva, el proceso de elaboración y el tiempo de envejecimiento. El White Kraken es refrescante y fresco, apto para mujeres y niños. El Blue Kraken es suave y persistente, de sabor similar a los vinos tintos del antiguo pabellón verde. El Purple Kraken es profundo y complejo, con un sabor añadido, y es ligeramente más económico. Mientras que el Kraken dorado que acabas de probar es la culminación de nuestra colección de primera categoría y, por supuesto, la más cara. Cada uno tiene un sabor y una personalidad distintivos, suficientes para satisfacer diversas ocasiones y gustos. Al escuchar esta presentación bien organizada y estratégicamente acertada, una extraña y perceptible sonrisa se dibujó en el rostro firme de Tywin Lannister. Era una sonrisa con matices de apreciación y sorpresa. Comentó en voz baja. Greyjoy, eres, sin duda, muy bueno para los negocios. Al oír esto, suspiró suavemente, un suspiro cargado de amargura. Es un último recurso, Su Excelencia. Debes conocer muy bien la aridez y dureza de las Islas del Hierro. Si no queremos que nuestro pueblo sobreviva durante generaciones mediante el antiguo método del saqueo, debemos forjar un nuevo camino. Un comercio próspero es una base más sólida que cualquier flota. La prometida de Euron, Azara Daine, permanecía sentada en silencio junto a él. Su larga y oscura cabellera le caía en cascada por la espalda, haciendo que su piel pareciera aún más blanca y translúcida. Especialmente impactantes eran sus inolvidables ojos violetas, heredados de la familia Daine de Starfall, que ahora reflejaban claramente la imagen de Euron, su mirada llena de adoración manifiesta y sincera admiración. La mirada de Lord Tywin Lannister recorrió las manos entrelazadas de la joven pareja. Por un breve instante, un atisbo de dulzura apareció en su rostro habitualmente severo, como si hubiera visto un reflejo lejano de su yo más joven junto a Joanna. Habló con calma, con un tono que transmitía la aprobación serena de un anciano experimentado. Ser Arthur Dayne no solo es el espadachín más hábil del continente, sino que también posee un ojo excepcional para reconocer el talento. Hizo una breve pausa antes de continuar. Parece que ha encontrado un esposo verdaderamente adecuado e ideal para mi hermosa hermana, Azara. Azara, sintiendo las miradas de la multitud, no bajó la cabeza con timidez. Por el contrario, apretó con mayor firmeza la mano de Euron. Alzó sus cautivadores ojos violetas y, con una voz suave pero cargada de felicidad y determinación, respondió. Sí, Lord Tywin. Me siento muy afortunada. Esa declaración sincera, sumada a la armoniosa escena que se desplegaba ante ellos, provocó reacciones distintas entre los 3 hermanos Lannister que observaban desde el frente. Sus miradas se volvieron complejas al posarse sobre los amantes, envueltos en una atmósfera de afecto. Los ojos de Cersei ardían con celos y resentimiento apenas contenidos. Todo aquello que deseaba pero no podía tener parecía atravesarla como una espina. La mirada de Jaime, en cambio, reflejaba una mezcla de anhelo y una suave melancolía, como si aquel instante hubiera despertado en él un recuerdo profundo y silencioso. En lo más hondo de los ojos curtidos de Tyrion se escondía una bendición agridulce pero sincera. Una mirada distante, cálida y respetuosa, dirigida a una belleza que jamás se atrevió realmente a desear. Mientras tanto, 3 enormes ejércitos avanzaban. Los estandartes carmesí de los Lannister, los monstruos marinos dorados de las Islas del Hierro y los penetrantes estandartes de Dorne convergieron en la intersección del Camino de la Rosa y el Camino Real. Sin la menor vacilación, no giraron hacia el sureste en dirección a Desembarco del Rey. En su lugar, continuaron avanzando hacia el norte, siguiendo el Camino Real. Cada una de estas 3 facciones tenía sus propias razones, pero tácitamente optaron por evitar la capital. Lord Tywin Lannister ya había roto por completo con el rey loco Aerys II, y la dignidad de Roca Casterly no le permitiría volver a pisar ese humillante lugar, a menos que por otros medios.
Euron Greyjoy no respetaba el trono de hierro ni a su señor, e incluso era demasiado perezoso para desperdiciar el viaje fingiendo, y no quería ser quemado vivo sin motivo alguno. Los ejércitos de Dorne, debido al trato frío y el desprecio que la princesa Elia Martell había recibido en la Fortaleza Roja, expresaron colectivamente su resistencia al desembarco del rey, prefiriendo tomar un desvío. Esta legión mixta, que reunía fuerzas de las tierras del oeste, las Islas del Hierro y Dorne, se convirtió en una luz invisible para quienes la seguían, con su imponente presencia y sus ilustres estandartes. Muchas caravanas más pequeñas, caballeros errantes, jinetes libres y mercaderes que también se dirigían a Arrenal, se unieron a la retaguardia de esta masiva procesión, como arroyos que desembocan en un gran río. Cuanto más al norte viajaba la caravana, más grande se hacía. El polvo se levantaba, el ruido de los cascos y el rugido de los caballos sacudían la tierra, como un torrente imparable que se dirigía hacia Arrenal. En el tramo final del camino a Arrenal, una figura deslumbrante vestida de blanco puro lo esperaba en silencio junto al camino. Ser Arthur Dayne, de la Guardia Real. Había venido específicamente a dar la bienvenida a su hermana, a Sarah Dayne, y a las princesas Elia Martell y Rhaenys, esposas e hijas del príncipe Rhaenys. Ser Arthur Dayne primero intercambió un saludo solemne con Lord Tywin Lannister, intercambiando breves palabras de cortesía. Luego, su mirada se desvió hacia el apuesto Jaime Lannister que estaba a su lado, el joven caballero al que él mismo había nombrado caballero. Asintió levemente a Jaime, mostrándole su aprobación y saludo. Tras completar las formalidades necesarias, la principal preocupación de Arthur seguía siendo su hermana y la princesa a la que debía escoltar. Caminó hacia el carruaje, justo cuando la princesa Elia Martell se asomaba con gracia, cargando a su hija. Al no ver a su querida hermana, Arthur preguntó cortésmente a la princesa Elia dónde estaba. Al oír la pregunta de Arthur, el pálido rostro de la princesa Elia se iluminó con una sonrisa suave y ligeramente burlancia. Respondió con suavidad. Por supuesto, con mi prometido. Se encuentran muy bien. Su mirada se posó en Euron y Asara, aún de pie juntos en la distancia, con un tono burlón y amistoso. Siempre están juntos, ya sea contemplando las estrellas o susurrándose palabras dulces, disfrutando del romance. Puedes estar segura de que tu querida hermana está perfectamente cuidada. Poco después, Euron y Asara llegaron tras ser informados. Cuando Arthur vio a Euron y Asara caminando hacia él, de la mano, una suave sonrisa se dibujó en su apuesto rostro, conocido como la espada del amanecer. Arthur Dayne no miró a Euron, sino que se dirigió directamente a su hermana, con su característico afecto fraternal y un toque de broma. Muy bien, querida hermana, es hora de volver al lado de tu hermano por ahora. Suspiró con nostalgia, pero sus ojos brillaban con calidez. El futuro es largo. Antes de que te cases oficialmente, pasa más tiempo con tu pobre hermano. De lo contrario, una vez casados, me temo que ya no habrá lugar para mí en tus ojos. Esta broma hizo reír a Euron y a Asara. Un leve rubor se asomó a las mejillas de Asara. Soltó con suavidad la mano de Euron, como un conejito dócil y tímido, y rápidamente se acercó a su hermano, tomándolo del brazo con cariño y susurrando dulcemente. Hermano. Antes de que el sol se ocultara en las brillantes olas del lago Ojo Divino, este enorme ejército aliado llegó finalmente a Arrenal, el final de su viaje. Esta colosal fortaleza era la encarnación definitiva de la descabellada ambición de Arryn, el autoproclamado rey de las Islas de Hierro y las Tierras de los Ríos. La construyó para conmemorar sus hazañas inmortales, decidido a convertirla en el castillo más grandioso e imponente de todo Poniente, un lugar que superara a todos los demás reyes. Pasó 40 largos años haciendo realidad este cruel sueño. Miles de prisioneros de guerra de otros reinos perecieron en las canteras o en los andamios utilizados para construir las 5 imponentes torres. Su carne y sangre se convirtieron en parte de los materiales de la fortaleza. Innumerables antiguos arcianos fueron talados para sostener las vigas y vigas de los salones. Arrenal fue construido antes de la conquista de Aegon, situado en las tierras de los ríos, en la orilla norte del lago de Godeye. Sin duda, era la fortaleza más grande de los 7 reinos, pero desde la guerra de la conquista y la aniquilación de Arryn y su familia en el fuego del dragón, había estado envuelta en una atmósfera oscura y opresiva, semejante a una vasta y devastada ruina. El castillo ostentaba 5 enormes torres y muros a juego, increíblemente gruesos. Estos muros eran tan gruesos que gigantes podían vivir cómodamente en sus habitaciones. Su escala era casi incomparable.
Los establos podían albergar fácilmente miles de caballos de guerra, su bosque de dioses era tan vasto como un pequeño bosque, cubriendo 8 hectáreas, y sus cocinas eran comparables en tamaño a todo el salón principal de Invernalia. Sin embargo, la mayor parte de Arenal se encontraba ahora en profunda decadencia. Los actuales propietarios, la Casa Riverán, utilizaban solo 2/3 del espacio bajo las 5 torres, mientras que los niveles superiores y gran parte del castillo llevaban décadas abandonados, desmoronándose lentamente y convirtiéndose en un nido de murciélagos y sombras. Los gruesos y empinados muros de Arenal se alzaban abruptamente como acantilados. Al mirar hacia arriba, las catapultas en lo alto de los muros parecían diminutas como insectos. Su portería era enorme, aunque las piedras estaban agrietadas y descoloridas. Desde la portería, los imponentes muros ocultaban la mayor parte de la vista. Solo las agujas de las 5 torres colosales los atravesaban, revelando su amenazante presencia. Incluso antes de llegar oficialmente a la inmensa sombra de Arenal, la escena ante los ojos impresionaba profundamente. Más allá de la fortaleza, los campos, antaño abiertos, estaban ahora completamente cubiertos por un vasto mar de tiendas. Numerosas familias habían acudido para participar en el gran evento, e innumerables nobles, caballeros, escuderos y oportunistas de todas partes habían llegado. A pesar de su asombroso tamaño, el antiguo Arenal ya no podía contener a una multitud tan numerosa. Hasta donde alcanzaba la vista, todo tipo de coloridos estandartes familiares ondeaban al viento, como un tapiz ondulante, proclamando la presencia de los señores de los 7 reinos. Innumerables tiendas se extendían densamente, extendiéndose hasta el horizonte. Muchas estaban ingeniosamente dispuestas en cuadrados o círculos, cada una con su propia zona pública privada. Las puertas de las tiendas se abrían hacia adentro, formando mansiones temporales, independientes y fuertemente custodiadas, que exhibían el estatus y el poder de sus dueños. La magnitud y el ambiente bullicioso de esta improvisada ciudad de tiendas constituían el espectáculo más impresionante antes del inicio del torneo de artes marciales. Mientras el grupo de Euron se acercaba a la vasta ciudad de tiendas, un espectáculo meticulosamente organizado se desplegaba ante ellos. Las tiendas, densamente abarrotadas, como poseídas por la vida, se abrieron automáticamente para crear un camino lo suficientemente ancho como para que 2 caballos pasaran uno junto al otro. Aún más sorprendente fue la ingeniosa construcción del camino con botellas de la serie de vinos tintos Kraken de la familia Greyjoy, procedentes de las Islas del Hierro, blanco, azul, morado y dorado, formando una vibrante e ingeniosa barrera temporal que relucía con la luz del sol, como un deslumbrante pasadizo enjollado. A intervalos, una hermosa mujer uniformada permanecía de pie con elegancia. Llevaba una exquisita bandeja con 4 copas de vino, cada una de un color diferente, correspondientes a uno de los 4 vinos Kraken. Con sonrisas cautivadoras, ofrecía con elegancia a cada nuevo invitado una copa de vino para una degustación gratuita. Mientras los invitados saboreaban sus bebidas, las damas, con voces suaves y melodiosas, pero lo suficientemente altas como para que quienes las rodeaban las oyeran, transmitían el mensaje perfecto. Distinguidos invitados, bienvenidos a Arenal. Todas las bebidas del banquete de este torneo están generosamente patrocinadas por la familia Greyjoy de las Islas del Hierro. El Kraken blanco es refrescante y crujiente, el Kraken azul es rico y persistente, el Kraken púrpura es profundo y complejo, y el Kraken dorado es una pieza de colección. Hay un Kraken para conquistar su paladar más exigente. Al final de este lujoso pasillo promocional, el maestre Qyburn, vestido con una túnica gris, esperaba pacientemente. Permanecía allí en silencio, con la mirada recorriendo a la bulliciosa multitud, fija en Euron Greyjoy mientras se acercaba lentamente, como un mayordomo esperando la inspección de su amo sobre sus extraordinarios logros. Euron asintió con aprobación ante la meticulosa escena de Qyburn, y exclamó: «Muy bien hecho, gracias por su esfuerzo». Qyburn hizo una leve reverencia con humildad, con voz firme y respetuosa. «Todo se hizo según sus órdenes, señor. No decepcionarlo es lo mejor». Luego se hizo a un lado, haciendo un gesto para que lo guiara. «Señor, sígame, por favor». El rey Corón y Lord Balon lo han estado esperando en sus aposentos en las Islas del Hierro desde hace tiempo. Euron, Balf, Dagmo y los demás hijos del Hierro estaban a punto de seguir a Qyburn al interior del castillo cuando una voz inoportuna, llena de celos e ira, resonó repentinamente desde un costado. ¿Por qué pueden estos hijos del Hierro entrar con aires de grandeza en el castillo mientras nosotros, los Karstark, tenemos que sufrir en las tormentas de arena del exterior?
Euron hizo una pausa, su fría mirada recorrió al que hablaba, reconociendo al instante el emblema del otro. Una estrella blanca con un sol radiante sobre fondo negro. Una sonrisa fría e insensible se dibujó en la comisura de sus labios, su voz clara y gélida ahogó al instante el ruido circundante. La razón es simple. Porque nosotros, la casa Greyjoy, somos reyes de las Islas del Hierro, mientras que ustedes, la casa Karstark, no son ni la casa Stark ni reyes del norte. El joven noble llamado Thoren Karstark, furioso por estas palabras, soltó una carcajada furiosa. Ja. Un pirata que vive del saqueo se atreve a proclamarse rey con arrogancia delante de nosotros, los nobles del norte. Si estuvieran en el norte, monstruos marinos, se habrían congelado en las llanuras heladas hace mucho tiempo. Con su físico miró a Euron de arriba abajo con desprecio, agitando su robusto brazo, podría derribarlos con una sola mano. Balf y Gadmo lo miraron de inmediato, listos para dar un paso al frente y darle una lección a este insolente norteño, pero Euron los detuvo con un simple gesto. Euron no estaba enojado. En cambio, se giró hacia Qyburn, que estaba a su lado, y le preguntó. Qyburn, ¿cómo se suelen manejar las peleas e incluso las muertes accidentales en Arenal hoy en día? Qyburn comprendió de inmediato la insinuación de Euron. Una extraña sonrisa se dibujó en su rostro, habitualmente inexpresivo. Se encogió de hombros y dijo con naturalidad. Mi señor, hoy en día, si no hay 10 u 8 peleas al día y mueren 7 u 8 personas, entonces no es un día completo. Los hombres de Lorean están demasiado ocupados limpiando el terreno como para investigar. Euron giró lentamente la cabeza y caminó hacia Thoren Karstark, que medía casi 2 metros y era musculoso como un oso. Se detuvo frente a él, levantó la vista con calma para encontrarse con la mirada furiosa del hombre y dijo con indiferencia. Vamos, inténtalo. Tengo curiosidad por saber cómo planeas derribarme con una sola mano. Cuerpo de hierro. Thoren vio que Euron medía poco más de 1,8 metros y no era un hombre corpulento, y una mueca feroz se dibujó de inmediato en su rostro. Extendió la mano y agarró a Euron por el cuello, con la intención de levantarlo como a un pollo y lanzarlo lejos. Sin embargo, al ejercer su fuerza, descubrió que Euron estaba tan inamovible como una estatua de hierro clavada al suelo, y no pudo moverlo ni un centímetro. La sonrisa en su rostro se congeló al instante, reemplazada por asombro. Karate Gyojin, golpe habilidoso. En el instante de asombro de Thoren, la mano de Euron ya le había agarrado la muñeca a la velocidad del rayo. Aparentemente sin mucha fuerza, solo un suave giro, aprovechando el impulso del oponente en su contra, un limpio y rápido lanzamiento por encima del hombro envió el enorme cuerpo del gigante por los aires. ¡Bang! El pesado cuerpo se estrelló contra el duro suelo a 3 metros de distancia, levantando una nube de polvo. Thoren Karstark nunca había sufrido semejante humillación. Escupió la arena de su boca, lanzó un rugido furioso y saltó del suelo, cargando de nuevo como un toro enfurecido. Triple patada tras patada tormenta. La mirada de Euron se agudizó. En lugar de retroceder, avanzó, asestando 3 patadas bajas consecutivas a la velocidad del rayo, impactando con precisión las rodillas y las espinillas de Thoren, interrumpiendo su impulso y haciéndole tropezar de dolor. Entonces, en el instante en que Thoren perdió el equilibrio y se inclinó hacia adelante, Euron giró la cintura, desatando una feroz patada tormenta afilada que lo golpeó de lleno en el pecho y las costillas. ¡Pum! Con un sonido sordo, el enorme cuerpo de Thoren Karstark, de más de 2 metros de altura y más de 90 kilos de peso, salió volando hacia atrás por el impacto invisible, estrellándose contra el suelo. Varios dientes ensangrentados salieron volando, y él quedó allí tendido, gimiendo de dolor. Al ver a Thoren derrotado al instante, la gente del norte enfureció. Se arremolinaron alrededor de Euron y el hijo del hierro que lo seguía, atrapándolo en el centro, y la atmósfera se tensó al instante. Euron permaneció tranquilo y sereno, con su fría mirada recorriendo a los norteños que se acercaban. Su voz era firme, pero con un innegable aire de autoridad. ¿Qué? ¿Perdieron un duelo y ahora me acosan? Justo cuando el conflicto parecía inminente, una voz grave resonó desde fuera de la multitud. Abran paso. Los guerreros norteños se apartaron instintivamente para abrirse paso. Eddard Stark se abrió paso entre la multitud y entró a grandes zancadas. Su alta e imponente figura exudaba un aire de autoridad imponente. Frunció el ceño ligeramente mientras observaba la escena antes de preguntar con voz grave. ¿Qué ha pasado aquí? Euron escupió al suelo y levantó la barbilla. Deberías preguntarle a ese miembro de Karstark que aún yace en el suelo.
En ese momento, Thorin Karstark, luchando por incorporarse, estaba rojo como un tomate, una mezcla de dolor y vergüenza. Le gritó bruscamente a su señor. Edward. Esto no es asunto tuyo. Yo lo provoqué primero, y en un duelo, perdí. Déjalos ir. Aún conservaba algo de la dureza del norte, aceptando su derrota. Edward miró a Thorin con tono serio y amonestador. Recuerda tu lugar, Thorin. No avergüences al norte. Si quieres demostrar tu valentía, el torneo te dará tiempo de sobra para desangrarte. Entonces, Edward se volvió hacia Euron con una actitud franca e imparcial. Lord Greyjoy, me disculpo por su grosera provocación. La familia Karstark, así es su naturaleza, solo palabras y nada de acción. Euron aceptó la disculpa, asintiendo con calma. No pasa nada. Ha aprendido la lección. Lord Eddard, nos vemos en el torneo. Dicho esto, entró en el castillo. Eddard hizo una pausa tras la entrada de Euron, bajando la voz ligeramente, pero lo suficientemente alto para que los presentes lo oyeran, y dijo: su esgrima es superior. Incluso Jaime Lannister fue derrotado por él. Si no están satisfechos, vayan a luchar contra él en la arena. La gente del norte observaba la retirada de Euron, con la esperanza de derrotarlo en la arena y vengar su humillación. Euron entró en la residencia temporal de la familia Greyjoy en Arenal. La atmósfera familiar y agreste lo impresionó de inmediato. Su padre, el rey Corren Greyjoy, presidía la mesa, acompañado por su hermano Balon, su hermano menor Victarion y su sobrino Roderick, en una especie de pequeña reunión familiar. Recuerde el nombre de dominio de este sitio. 5 y 5L 55V 5C 5X 5D 5B esperando a que lo encuentre. Al ver entrar a Euron, Balon fue el primero en sonreír, con una burla manifiesta en sus ojos. Oh, nuestro gran héroe ha regresado. Su joya dormiense, ¿dónde está la señorita Asara? ¿No la trajo? Euron, acostumbrado a las bromas de su hermano, respondió con calma. Está, por supuesto, con su hermano, Ser Arthur Dayne. Al oír esto, la sonrisa de Balon se ensanchó y se acercó, bajando la voz hasta convertirla en una risita cómplice entre hombres. Llevan tanto tiempo juntos, desde Dorne hasta aquí, ¿y no han tenido la oportunidad de hacer eso? Prolongó las palabras deliberadamente, guiñando el ojo y haciendo gestos groseros y lascivos con las manos, con un significado inconfundible. Esta burla descarada finalmente hizo que incluso el habitualmente sereno Euron pusiera los ojos en blanco, molesto, demasiado perezoso para prestar más atención a su poco fiable hermano. Cállate, Balon. La voz profunda e imponente del rey Corrin Greyjoy resonó en la casa de piedra. Su mirada penetrante, como la de un halcón, estaba fija en Euron. Ya se había enterado de la decisión de Euron por su correspondencia y ahora quería confirmarla con él cara a cara. ¿Ya te has decidido? ¿Vas a participar en ese maldito torneo individual? Su tono transmitía una incuestionable autoridad paternal al levantar una ceja. Sabes que tu hermano, el varón, también quería ir, pero me negué rotundamente. Dime, ¿por qué crees que te permitiría correr este riesgo? Aunque sabía que su hijo había viajado a Rocadragón y se había sometido a 3 meses de riguroso entrenamiento con Arthur Dayne, la espada del amanecer, y que el propio Arthur le había admitido que la esgrima de Euron era soberbia y sus movimientos ágiles, lo que lo convertía en uno de los favoritos para ganar, nada de esto pareció disipar por completo las preocupaciones del gobernante de las Islas del Hierro ni la firme postura de su padre. Euron enderezó la espalda, con el rostro irradiando una confianza indisimulada, y declaró en voz alta: fuerza. Su voz resonó con claridad en la casa de piedra. He luchado contra Arthur Dayne y he entrenado con el príncipe Raegar. Conozco mi propio valor. En un duelo 1 contra 1, nunca perderé. El rey Corón no se conmovió ante esta confianza. Sus gruesos dedos golpeaban el reposabrazos de su silla, con una mirada profunda e insondable. El sparring en el campo de entrenamiento no es lo mismo que la verdadera lucha de vida o muerte en la arena. Varón intervino de inmediato con una mueca de desprecio. Exactamente. ¿Quién sabe si solo te están siendo indulgentes porque son aliados o algo así? Euron se giró bruscamente hacia Varón, con una sonrisa confiada en los labios. Sus palabras tocaron la fibra sensible de su hermano. ¿Ser indulgente contigo? Cuando te aplasto, no necesito que nadie me lo sea, ¿verdad? Necesito que te ayude a recordar a quién machaqué la última vez, mi querido hermano. Mentira. Varón saltó de su silla como un gato al que le hubieran pisado la cola, con la cara roja, y rugió. Solo fueron unos movimientos casuales, ni siquiera hablaba en serio. ¿Ah? Euron arqueó una ceja, dio un paso al frente y sus ojos brillaron con provocación.
Ya que no estás convencido, busquemos un lugar para una pelea de verdad. Arreglemos las cosas con hechos, ¿qué te parece? El ambiente en la sala se tensó al instante, llenándose de olor a pólvora. El rey Corón reflexionó un momento, su mirada penetrante escudriñando entre el rostro confiado de Euron y la furia desafiante de Barón. Finalmente, golpeó la mesa con la mano y resopló. Bien. Luchemos. Su voz resonante, con una autoridad incuestionable, tomó la decisión. Escuchen, tengo una petición. Todos denlo todo, nadie puede contenerse. Su mirada se tornó inusualmente seria, recorriendo a cada uno de sus hijos y generales presentes. Si está herido ahora, solo estará postrado en cama unos días como máximo. Pero si ahora es blando y calcula mal su verdadera fuerza, el precio de perder en un duelo 1 contra 1 podría ser la muerte. Cualquiera que le permita ganar ahora le está haciendo daño. Consideren esto un ensayo para el duelo 1 contra 1, la prueba de Euron. Corón tomó la decisión. En el combate subsiguiente, Euron no decepcionó a su padre, demostrando que no solo fanfarroneaba. El barón Greyjoy lanzó su ataque con un rugido, sus golpes potentes y despiadados, claramente impulsados por la rabia genuina y toda su fuerza. Sin embargo, contra la esgrima de Euron, una mezcla de movimientos impredecibles, anticipación precisa y contraataques veloces, su feroz embestida fue frustrada repetidamente. Ante la frenética carga inicial de Barón, Euron decidió no parar el poderoso y devastador golpe del hacha. Justo cuando la hoja del hacha estaba a punto de impactar, su cuerpo pareció perder peso, deslizándose hacia un lado en un extraño arco que casi rozaba el suelo dibujo de papel, mientras que simultáneamente cambiaba rápidamente su juego de pies afeitado, cortando al instante la abertura bajo las costillas de Barón expuesta por su poderoso golpe. Su espada de entrenamiento sin afilar se transformó en una punta fría y afilada pistola de dedo, deteniéndose con precisión en la axila vital de Barón. Todo el proceso fue rapidísimo. La fuerza bruta de Barón golpeó el aire. 1, 2, 3 veces, Barón fue derrotado una y otra vez, cada derrota más humillante que la anterior. Su respiración agitada y la expresión de incredulidad en su rostro eran la prueba más clara. Barón se apoyó en su hacha de batalla, el sudor mezclado con polvo corría por su frente, su pecho subía y bajaba violentamente. Al contemplar el rostro sereno e inexpresivo de Euron, una furia ardiente de humillación, conmoción y resentimiento absoluto lo abrazó. ¿Cómo es posible? Su fuerza es claramente inferior a la mía. Esas esquivas tan extrañas, esas estocadas tan precisas, no son la esgrima ni la técnica de un danzante del agua. Puedo partirle la cabeza a cualquier enemigo en el mar, pero ni siquiera puedo tocar el borde de su ropa. He perdido 3 veces seguidas. Entonces, Balf y Dagmore, famosos por su valentía, también se adelantaron para desafiarlo. Sus hachas y espadas desprendían la ferocidad y la agresividad propias de las Islas de Hierro, pero contra Euron, no lograron obtener la más mínima ventaja y fueron derrotados uno tras otro. Finalmente, Euron incluso exigió que Balf y Dagmore se unieran a la lucha. A pesar de ser atacado por ambos lados, Euron permaneció completamente tranquilo, su figura serpenteando sin esfuerzo entre las sombras entrelazadas y las espadas relucientes. Al enfrentarse a Balf y Dagmo, combinó habilidad y poder al máximo. Primero, usando papel drawing y la exquisita técnica de pies del arrepentido, se movió como un fantasma por el hueco entre ambos, casi provocando que sus armas colisionaran. Entonces, en el instante en que Dagmo no pudo recuperar el impulso, Euron se acercó a él, asestando un fuerte codazo imbuido del poder del Fishman Karate, impactando en el pecho y el abdomen de Balf, desintegrando al instante su capacidad de combate. Luego, se giró y desvió el corte horizontal de Balf, aprovechando el impulso para derribarlo fácilmente al suelo. Ante el ataque combinado de ambos, apenas movió, lanzando un Iron Block en el momento crítico, aguantando la patada lateral de Balf sin pestañear, con el cuerpo completamente inmóvil, mientras que el impacto lo hizo tambalearse hacia atrás. Entonces giró la cintura y desató una patada tormenta aguda y baja, golpeando con precisión a ambos hombres en la parte inferior del cuerpo y derribándolos al suelo simultáneamente. Al final, se alzó victorioso, de pie firme en el suelo. El silencio invadió la arena, roto solo por la respiración agitada de los derrotados. Balf, un hombre que se enorgullecía de su fuerza, se miró la muñeca temblorosa y entumecida con el rostro lleno de incredulidad. Pensó. ¿Tan fácil fue que desvió mi ataque con toda su fuerza? Es como usar toda mi fuerza solo para aplastar algodón, y luego una fuerza desconocida me golpeó en un punto vital. Maldita sea. ¿Qué aprendió este tipo en Rocadragón?
El rey Corón miró fijamente a su hijo, quien permanecía tranquilo en el centro de la arena, con la mirada profunda, y permaneció en silencio un largo rato. Euron, dijo el rey Corón por su nombre, con un tono inusualmente solemne, tu espada ha superado la comprensión de las Islas del Hierro. El rey Corón hizo una pausa, como si tomara una decisión trascendental, antes de finalmente dejar escapar un profundo suspiro. Muy bien. Has demostrado tu fuerza y tu capacidad de supervivencia. Te doy permiso. El duelo, irás. Pero recuerda, su voz se volvió repentinamente aguda, con una frialdad férrea, los Greyjoy pueden morir en batalla, pero no pueden ser deshonrados. O regresas con el campeonato, o no regresas. Euron asintió con una sonrisa, rebosante de confianza. A la mañana siguiente, Euron atravesó los profundos y algo apartados pasillos de Arrenal y llegó a un pequeño salón amueblado a toda prisa y bastante cómodo. Allí, Ser Arthur Dayne conversaba en voz baja con el príncipe Raegar Targaryen, la princesa Elia Martell y su hermana Asara Dayne. Euron dio un paso adelante, primero inclinándose respetuosamente ante el príncipe Raegar y la princesa Elia, luego volviéndose hacia Arthur y hablando con sinceridad pero educadamente. Ser Dayne, perdone mi intrusión. ¿Puedo tener el honor de invitar a la señorita Asara a recorrer este legendario castillo? Su escala e historia son realmente impresionantes, y deseo compartir esta maravilla con ella. Los ojos violetas del príncipe Raegar Targaryen, teñidos con un toque de melancolía, parpadearon casi imperceptiblemente al escuchar la petición de Euron. Su mirada pasó por alto la evidente expectación de Euron al observar a Asara, y luego se desvió rápidamente hacia Ilia, a su lado, su esposa nominal, pero siempre a una distancia invisible. Una expresión compleja, una mezcla de envidia, nostalgia e incluso un toque de amargura, cruzó sus ojos. Raegar pareció ver algo que anhelaba pero que nunca había poseído del todo. La libertad de acercarse sin restricciones, por puro amor. Pero pronto recuperó su calma y elegancia habituales, limitándose a asentir levemente para indicar comprensión, sin decir nada más, ocultando a la perfección todas sus emociones bajo la reserva principesca. El pálido rostro de la princesa Ilia Martell mostró una sonrisa suave y ligeramente melancólica. Al mirar a los jóvenes amantes frente a ella, con los ojos solo el uno para el otro, y luego a sí misma y a su noble pero distante esposo, una envidia y un anhelo indescriptibles brotaron en su interior. Quizás lo que Ilia anhelaba no era a Euron en persona, sino más bien ese amor evidente y ferviente y la libertad de la compañía. Abrazó con ternura a su hija, como si buscara su calor, lamentando en silencio la distancia entre el matrimonio político y el afecto genuino. Sin embargo, mantuvo la compostura, y su tristeza se transformó en una voz suave y amable. Ve, Asara, una experiencia así merece la pena compartirla. Ser Arthur Dayne, al ver el rubor de su hermana y el brillo de sus ojos, no pudo evitar reír a carcajadas, una risa que disipó la tristeza de Arrenal. Le dio una palmadita en el hombro a Euron, con un tono burlón y cariño fraternal. Bueno, mi hermanita estaba sentada aquí inquieta, completamente distraída, así que te estaba esperando. Ha pasado poco tiempo desde que nos separamos, y ya estás tan ansioso por llevármela lejos. Arthur suspiró deliberadamente, negando con la cabeza en dirección a Raegar e Ilia. Miren, las hijas crecen y se van de casa. Parece que yo, el hermano mayor, pronto seré el segundo en la sucesión. Sus bromas aliviaron la atmósfera incómoda anterior, enrojeciendo aún más el rostro de Asara, aunque irradiaba felicidad. Asara no habló, sino que corrió junto a Euron, le tomó la mano y salió corriendo rápidamente. Euron y Asara pasearon juntos por el vasto y sombrío patio de Arrenal, hasta llegar a la sombra de las 5 imponentes torres. El castillo en sí era una pesada alegoría sobre el orgullo y la destrucción. El rey Arren el Corazón Negro se jactaba ante todos los reyes de que su colosal fortaleza, construida durante 40 años y a costa de innumerables vidas, era inexpugnable. La voz de Euron resonó en el patio vacío mientras señalaba los muros retorcidos y carbonizados. En cierto modo, tenía razón. Ningún arma de asedio tradicional ni ningún ejército podría moverla ni un ápice. Euron hizo una pausa, fijando la mirada en la amenazante silueta de la torre más alta, con un dejo de fatídica burla en su voz. Pero pasó por alto una cosa. Aegon el Conquistador y sus dragones. Ningún muro ni torre del mundo puede detener a los dragones, murmuró Asara. Sus ojos violetas reflejaban los restos carbonizados de la torre, como si pudiera ver la catástrofe de hacía un siglo. Así es. Euron asintió. Y así, Arren, sus descendientes y seguidores quedaron atrapados en esta fortaleza que creía inexpugnable.
El dragón de Aegon, la peste negra, Valerión, simplemente descendió de los cielos y, con su fuego de dragón tan fuerte como para derretir la roca, convirtió esta tumba de piedra en su horno infernal. El propio Arryn fue asado vivo en esa torre más alta. Señaló la torre más aterradora. Por eso ahora se llama la Torre de los Reyes Ardientes. Cuanto más se acercaba uno, más se sentía el horror de aquella antigua catástrofe. El calor extremo no solo devoró la vida, sino que también alteró para siempre la forma del castillo. En muchos lugares, la piedra exhibía un extraño estado de carbonización, derretimiento y resolidificación, como cera negra de vela que fluye y se solidifica de repente, una visión horrorosa. De las 5 torres, incluso la más baja, incluso cortada por la mitad, era mucho más alta que cualquier edificio de las Islas del Hierro. Sin embargo, ni una sola torre permanecía intacta. Parecían retorcidas por el inmenso poder de un dios. Las torres estaban contorsionadas, las rocas destrozadas, y muchos lugares aún conservaban las horribles cicatrices y los cristales vítreos que quedaron de ser fundidos por el fuego del dragón Targaryen siglos atrás. De pie ante estas ruinas creadas por un poder inhumano, ambos guardaron silencio durante un largo rato, con el corazón lleno de un profundo asombro ante el poder destructivo del fuego del dragón. Por magnífica que sea una fortaleza, ante el verdadero poder, no es más que una lucha inútil, murmuró finalmente Euron, y sus palabras se desvanecieron en los vientos aulladores de Arenal. Azara se acurrucó suavemente contra Euron, contemplando las ruinas carbonizadas y retorcidas de la gigantesca torre que tenían ante ellos, y suspiró suavemente. Sí, pero ahora ya no hay dragones en el mundo. Incluso los castillos fortificados han perdido a su verdadero enemigo natural. Euron le guiñó un ojo con picardía, se inclinó y le susurró al oído, casi como si compartiera un secreto. ¿Quién lo dice? Todavía existen huevos de dragón. Compré 2 por casualidad cuando viajaba por el mar angosto. Azara levantó la vista, con los ojos llenos de diversión y un dejo de reproche por su caprichosa idea. Yo también he oído esos rumores. Pero todos dicen que son huevos muertos, que han resistido demasiado tiempo y nunca podrán eclosionar. Tu dragón dorado ha sido engañado. Sí, el tono de Euron era ligero, pero significativo, la mayoría lo cree. Pero, ¿quién puede asegurarlo? Su mirada se perdió en la distancia, como si contemplara un futuro posible. Azara siguió su mirada, hablando con sensatez. Aunque, incluso si los dragones pudieran eclosionar, necesitarían jinetes. Los linajes antiguos son clave. Solo la sangre de dragones auténticos puede controlarlos, como el príncipe Raegar. Su voz denotaba admiración por las leyendas antiguas y el poder de los linajes. El dragón, esta criatura maravillosa y aterradora, los hizo callar, imaginando su enorme forma y su aura aterradora. Euron se preguntó. Si Niaki del Conquistador alcanzara su máximo potencial, ¿podría someter a un dragón? O quizás, hacer que se desmaye y caiga del cielo. La visión de los dragones, estas criaturas legendarias que evocaban tanto asombro como miedo, hizo que Euron y Azara guardaran silencio. Era como si sus enormes y feroces formas y la aterradora presión de su poder devorador hubieran trascendido el tiempo y el espacio, pesando pesadamente en sus corazones. La Torre de los Reyes Ardientes, un edificio grabado permanentemente en la historia y las cicatrices de Poniente, naturalmente nunca carecía de visitantes. Cuando Euron y Azara despertaron de su ensoñación sobre los dragones, encontraron a varios visitantes familiares reunidos bajo la torre. Brandon Stark del Norte gesticulaba y comentaba con entusiasmo sobre la construcción de la torre. Tyrion Lannister estaba cerca, lleno de curiosidad por las leyendas antiguas y modernas. Algo sorprendentemente, las hermanas Tully, Catelyn y Lysa, también estaban entre ellas. Resultó que Lysa tenía la intención de invitar a Ser Jaime Lannister a unirse a ellos, dado su compromiso previo. Sin embargo, Jaime, el caballero famoso en los 7 reinos por su atractivo físico y su habilidad con la espada, mostró poco entusiasmo por Lysa, y su hermana gemela Cersei no ocultó su desagrado por el matrimonio. Ninguno de los dos apareció. Tyrion Lannister, por otro lado, el enano con un gran interés en la historia, las leyendas y la arquitectura, se sintió muy atraído por el lugar y acudió con los Stark y las hermanas Tully. Tyrion Lannister vio a Euron y a Azara de inmediato y, con sus cortas piernas, corrió ágilmente entre la multitud hacia ellos. Echó la cabeza hacia atrás, con su característica sonrisa de ingenio y autodesprecio en el rostro, y exclamó: «Miren quién es». ¿Saben que ser inseparables como una pareja de oro todos los días es una tortura para este pobre enano? Me hace odiarlos profundamente.
Euron rió entre dientes, mirando a Tyrion con voz amable y sincera. Aún eres joven, Tyrion. Con tu sabiduría y tu corazón, seguro que conocerás a una chica a la que amarás profundamente, y que te amará igual de profundamente. No me cabe duda. En ese momento, Brandon Stark soltó una carcajada sonora y cordial, golpeando los ladrillos carbonizados a su lado. Su voz resonó por toda la torre. Viendo un lugar como este, me alegro de que el rey loco Aerys no tenga un dragón en sus garras. Reprimió una leve sonrisa, y su tono adquirió la franqueza y el miedo persistente característicos del norte. Si de verdad tuviera esa cosa, quién sabe qué locuras aún mayores habría hecho. Probablemente habría quemado un castillo todos los días, queriendo quemar a todos los que no le cayeran bien. Menos mal que ese desastre no ocurrió. Euron frunció el ceño ligeramente al oír esto y bajó la voz inmediatamente para advertir. Cuidado con lo que dices. Su resplandor propio recorrió con cautela los altos y carbonizados muros circundantes. Detrás de cada muro, podría haber oídos. Se dice que Varys, la araña de 8 patas de desembarco del rey, tiene pajaritos por todas partes, por los 7 reinos. Está justo al lado de uno de ellos ahora mismo. Antes de que pudiera terminar de hablar, una voz femenina clara y llena de reproche se escuchó tras la multitud. Su voz la precedió. Es cierto. Hermano tonto, ¿es esto lo que dices aquí? No, no puedes decirlo en ningún sitio. Cállate la boca. Miraron en dirección a la voz y vieron a Lyanna Stark acercándose a ellos. Heredó el rostro alargado, la larga cabellera castaña y los decididos ojos grises característicos de la familia Stark. La famosa sangre de druida corría por sus venas, dándole una apariencia voluntariosa y testaruda, valiente e intrépida, con un temperamento tan fogoso y directo como los vientos del norte. No estaba sola. La acompañaban Robert Baratheon, Stannis Baratheon, su hermano Eddard Stark y el leal cerequiano Oland Reed. En cuanto Robert Baratheon llegó, su mirada se fijó en Euron y Asara, cogidos de la mano, y estalló en carcajadas. Se giró de inmediato y abrazó a Lyanna, que estaba a su lado, imitando esa intimidad. Sin embargo, Lyanna esquivó ágilmente con una sonrisa, dejando a Robert con las manos vacías, allí de pie, mirándolo fijamente y negando con la cabeza con exasperación, con una sonrisa cariñosa aún presente en su rostro. Robert Baratheon, indiferente a las piedras rotas, las abofeteó y pateó, resoplando con brusquedad y agitando la mano con impaciencia, diciendo: ¿Qué tiene de interesante un castillo de piedra carbonizado y roto? Solo un montón de historias aburridas. Brandon Stark asintió sin reservas. Cruzó los brazos, recorriendo con la mirada la torre retorcida, con un tono que transmitía el pragmatismo de un guerrero. La era de los dragones ha terminado por completo. Francamente, cuando existían, este mundo no necesitaba guerreros. He oído que un solo dragón podría gobernar todo el cielo, y 10.000 guerreros de élite no serían rival para él, solo necesitarían unas pocas bocanadas de fuego de dragón. Incluso había un atisbo de alivio en su voz. ¡Qué bien! Sin esos monstruos, es hora de que los guerreros demostremos nuestra valía. Lyanna Stark, al oír esto, miró a su hermano y a Robert con fastidio, con sus ojos grises brillando de disgusto. ¿Hombres, solo piensan en la guerra y la lucha? ¿Tan ansían un derramamiento de sangre? Robert, desconcertado por sus palabras, se echó a reír, intentando contagiarle su entusiasmo. Incluso sin guerra, hay torneos y competiciones. Como este torneo, los mejores guerreros de los 7 reinos se han reunido para luchar por la gloria. ¿No es emocionante? Gloria. Se burló Lyanna, yendo al grano. Creo que la mayoría de la gente está aquí por esos relucientes dragones dorados. Solo eres una mujer, ¿cómo puedes entender la gloria que persiguen los guerreros? Robert se quedó sin palabras por un momento, agitando la mano con fastidio, intentando cambiar de tema usando el género. Este comentario encendió la furia de Lyanna. Replicó sin pestañear, con su terquedad intacta. ¿Qué les pasa a las mujeres? ¿Acaso nacen solo para quedarse en casa o dar a luz en la cama? No lo olvides, también tengo la sangre del lobo Stark corriendo por mis venas. Dame un caballo y una espada, y podré luchar igual de bien. Robert, claramente no queriendo seguir discutiendo con ella sobre este tema, sabiamente decidió cambiar de tema. Miró a los hombres presentes y preguntó en voz alta. Bien, bien, manos a la obra. ¿A qué evento se han apuntado? Brandon fue el primero en responder, contando con los dedos con seguridad. Falange es imprescindible. También hay duelos individuales y duelos de 7 equipos. Los norteños no faltaremos. Jaja, qué bien. Igual que yo.
Robert se golpeó el pecho con un sonido profundo y resonante, con aspecto de estar muy emocionado. Miró a Euron. ¿Y tú, pequeño monstruo marino? Euron respondió con calma. Igual. Robert, rebosante de alegría, con los ojos encendidos de un intenso espíritu de lucha, gritó. Jaja. Genial. Trato hecho, nos vemos en la arena. Mi martillo de guerra no se contendrá. Brandon sonrió. Solo dándolo todo podrás ser digno del honor de un guerrero. Ya verás. Te aniquilaré sin dudarlo. Los labios de Euron se curvaron en una sonrisa confiada y respondió concisamente. Usa toda tu fuerza. Fuerza, así debe ser. Pero quien esté en la arena al final seré yo. Tyrion Lannister, de pie a un lado, escuchaba la ferviente discusión de la multitud sobre duelos y gloria, y no pudo evitar suspirar profundamente. Su voz transmitía una sensación de desolación y autodesprecio inapropiada para su edad. ¡Ay, todas esas glorias de las que hablas! Supongo que nunca tendré la oportunidad de experimentarlas en esta vida. Al oír esto, la multitud se quedó desconcertada por un momento, luego estalló en una risa afable, aunque algo áspera, sin pensar mucho en la amargura de sus palabras. Solo Euron no se unió a la risa. Una sonrisa cómplice se dibujó en sus labios mientras miraba con calma a Tyrion, con un tono sincero y significativo. Hay muchas clases de honor, Tyrion. La fuerza es simplemente la más directa, pero quizás también la más barata. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada a los corpulentos guerreros que lo rodeaban, y continuó. Pero el respeto y los logros obtenidos mediante la sabiduría son el honor más alto y perdurable. Estas palabras fueron acallando gradualmente la risa. Lyanna Stark repitió al instante con fuerza, sus ojos grises recorriendo con intensidad a quienes acababan de reír, con un tono lleno de desprecio manifiesto. Exactamente. Bien dicho. Ignórenlos. Obtener una sensación de superioridad burlándose de la discapacidad física de alguien es el comportamiento más desvergonzado y cobarde del mundo. Lyanna se mantuvo firme al lado de Tyrion, con el sentido de justicia en su sangre de lobo ahora claramente visible. Discapacidad física, Tyrion se quedó sin palabras, como si todos los presentes fueran los únicos que se burlaban de él. En la sala del trono de la Fortaleza Roja, el aire era denso y casi sofocante. Allí se celebraba un consejo real sobre el futuro del reino. Alrededor de la larga mesa se encontraban los principales representantes del poder del reino. El ministro de Hacienda Colton Chester, el ministro de Justicia Simon Staunton, el jefe de inteligencia la araña Varys, la mano del rey Lord Marieus, el gran maestre Paisel y el rey Aerys Targaryen II, sentado a la sombra del aterrador trono de hierro, con expresión impredecible. El tema central de su discusión era el candente tema que recorría los 7 reinos. El torneo de tronos en Arenal. Recuerden el dominio original del sitio web 55H5. El ministro de Hacienda, Colton Chester, habló primero, con su habitual servilismo, pero con la intención de despertar el recuerdo más sensible. Majestad, por favor, recuerde el caos del bosque del ocaso, cuando ese traidor, Dennis Darkling, se atrevió a secuestrarlo y a amenazar a la entonces mano del rey, Tywin Lannister, diciendo que si se atrevía a hacer cualquier movimiento, asesinaría a su majestad. El ministro Colton hizo una pausa, dejando que el aterrador recuerdo se filtrara. Puede que Dennis haya actuado, o puede que no. Pero según fuentes fiables, el duque de Tywin Lannister señaló al príncipe Rhaegar y respondió. Si lo hace, tendremos un rey mejor. Miró significativamente al rey. Dado esto. Un precedente peligroso. Insto encarecidamente a su majestad a prohibir al señor del río Anne celebrar este torneo. El ministro de Justicia, Simon Staunton, siguió con un tono aún más severo y directo. Majestad, esto no es una mera especulación. Hay motivos para creer que Su Alteza y Tywin Lannister podrían haber estado conspirando. Su ataque al bosque del ocaso probablemente pretendía obligar al señor de Darkling a envenenarlo. En ese caso, el príncipe Rhaegar podría ascender al trono de hierro, y Lord Tywin podría casar a su hija Cersei con el nuevo rey. Concluyó. Para eliminar cualquier amenaza potencial, solicito a su majestad que prohíba todos los torneos. En ese momento, la voz de Varys, suave como una pluma pero afilada como una daga, se oyó. Oh, caballeros, todo lo que discuten sobre. Quizás nada de esto toque la esencia del asunto. Varys se volvió hacia el rey Aerys, con una expresión de preocupación en el rostro. Según mis pajaritos, al príncipe Rhaegar le interesa poco el juego de la equitación y la lucha con bayonetas. Probablemente, su verdadera intención sea aprovechar esta reunión de nobles de todo el país para convocar un gran consejo informal.
Hizo una breve pausa, dejando que la más aterradora especulación se extendiera por el aire. El tema de la reunión será cómo lidiar con, perdone mi brusquedad, Su Majestad, cómo lidiar con su cada vez más distintivo estilo de gobierno. La conclusión probablemente conduzca a una regencia forzada, o incluso al destronamiento. Añadió, aparentemente con indiferencia. Además, el príncipe Isero Oswell de la Guardia Real, hermano del conde de Oswell. Su relación pasada con su hermano es muy estrecha, lo que inevitablemente levanta sospechas. En medio de un coro de prohibiciones, Lord Mariewes, mano del rey, ofreció una perspectiva más pragmática. Su Majestad, una reunión tan grandiosa es una ocasión excepcional para que el pueblo celebre y encuentre consuelo. Prohibirla injustificadamente solo le hará perder aún más de su ya frágil apoyo popular. La familia Riverane celebra el torneo simplemente para exhibir su riqueza y gloria, aprovechando esta oportunidad para presumir de sus magníficos castillos y su excepcional descendencia ante todo Poniente. Suspiró. ¿Estamos dándole demasiadas vueltas? Barris repitió suavemente, sus palabras como un dulce veneno. Lord Mariewes tiene razón. Quizás la presencia de Su Majestad en la gran reunión, exhibiendo Su Majestad ante el pueblo, sea la oportunidad perfecta para recuperar su afecto. Las opiniones discreparon ferozmente. Finalmente, entre sospechas y cálculos, Aerys II tomó una decisión que sorprendió a todos. Viajaría personalmente a Arrenal para dar a conocer a todos quién era el rey de los 7 reinos. Recuperaría el afecto del pueblo y el respeto de todos los nobles presentes. Aerys II rebosaba confianza en el resultado final de este viaje. Sobre el vasto campamento a las afueras de Arrenal, miles de banderas ondeaban al viento, como un océano embravecido y colorido. Bajo este singular espectáculo, Euron Greyjoy, Azar Ahai y Tyrion Lannister accedieron a pasear tranquilamente por este paisaje bullicioso y vibrante. Miren. Esto es prácticamente una jungla fósil viviente de la heráldica de los 7 reinos. Exclamó Tyrion Lannister con entusiasmo, con los ojos brillantes de sed de conocimiento, como un guía turístico entusiasta. No podrías reconocer a todas estas familias en un solo lugar en circunstancias normales. Solo conocer todos estos nombres e historias te bastaría para ganarte el título de maestre en la ciudadela. Rió Euron. Entonces supongo que los conoces a todos. Claro. Tyrion empezó a señalar como si recitara una historia conocida. ¿Ves eso de ahí? Una cabeza de jabalí desgarrada y ensangrentada sobre un fondo negro. La familia Valar. Se dice que su antepasado mató él solo a un jabalí gigante furioso en el bosque, pero perdió la mitad de la cara en el intento. Así que su lema es diente por diente, bastante rudimentario, ¿verdad? Y allá, un montón de guijarros blancos torcidos sobre franjas amarillas y verdes. La familia Smaug. Afirman que sus antepasados eran capataces que movían piedras para Brandon el constructor, así que el proverbio es pequeño pero esencial. Pero creo que su mayor contribución ahora es producir un vino terriblemente agrio. Azar rió entre dientes ante su descripción. Euron señaló una bandera azul y blanca con una langosta gigante y preguntó. Pon a prueba tus conocimientos, ¿qué es esto? Es fácil. Los Crafton. Tyrion se dio una palmada en el muslo y rió. Un pececillo de la península de garra de cangrejo, que se gana la vida pescando langostas y, ocasionalmente, trabajando como pirata. El proverbio está bajo la cáscara, lo que significa que, aunque tengan un territorio pequeño, no se puede jugar con ellos. Supongo que es porque comen langosta de diario, así que están bastante resentidos. Azar rió. ¿Y el de las 3 ardillas? Tyrion se palmeó el pecho con orgullo. La bandera blanca tiene 3 ardillas muertas. Es una rama menor de la familia Paiver, los Paiver de hueco de la ardilla. Dicen que sus antepasados eran particularmente buenos pescando ardillas y salvaron a su señor hambriento, por lo que les concedieron tierras. Su lema es abundancia de recursos. Realmente ambiciosos. Y luego está el del perro flaco royendo un hueso sobre un fondo gris. Los Arryn de Puente de Hueso, no la rama principal de Valle, muy pobres. Su lema es leales hasta la médula, lo que significa que te seguirán por un hueso. La última vez oí que alquilaron la mitad de las tumbas familiares para ahorrar dinero. La explicación de Tyrion fue a la vez humorística y aguda, llena de chismes y sátiras poco conocidos. No solo señaló las casas principales como el león dorado de los Lannister, los lobos huargos de los Stark, los pez de Tully, la rosa dorada de los Tyrell y la lanza perforadora de los Martell, sino que también expuso a fondo los estandartes y las historias de innumerables casas menores, tanto gloriosas como risibles. Euron escuchó, comentando de vez en cuando.
Recordar estas casas es útil. Al menos sabes con cuáles vale la pena jugar y con cuáles ni siquiera vale la pena. Asara, sin embargo, estaba más concentrada en la belleza y el simbolismo de los emblemas. Euron entrecerró sus ojos de halcón y señaló a lo lejos. Al ponerse el sol, 3 amenazantes perros negros aullaban al viento al borde de un campo dorado. 3 perros negros sobre tierra amarilla, dijo con una sonrisa juguetona, ese es el escudo de armas de la casa Clegane. Recuerdo que eran vasallos de tu familia Lannister. Tyrion frunció el ceño, siguiendo con la mirada el estandarte que ondeaba al viento. El ascenso al poder de la familia Clegane no es precisamente glorioso. La voz de Tyrion era grave. El viejo Clegane era originalmente nuestro maestro de las bestias en Roca Casterly. Un otoño, cuando Lord Tytos era perseguido por una leona mientras cazaba, fue el viejo Clegane quien liberó a todos sus perros, sacrificando la vida de 3 de sus perros más leales y una de sus propias patas para salvarla del señor. Hizo una pausa y dio un sorbo a su bebida, como si necesitara el alcohol para diluir la amargura del recuerdo. Como recompensa, el duque de Tyrion le concedió un territorio, una torre y tomó a su hijo como escudero. Así, esos 3 perros quedaron grabados para siempre en el estandarte familiar. Tyrion se volvió hacia Euron con mirada seria. Pero debes saber que Gregor Clegane, a quien la gente llama la montaña, no es un perro cualquiera. Si te lo encuentras en el torneo, ten mucho cuidado. La voz del enano se profundizó. No es un oponente cualquiera. Es como una montaña de acero en movimiento, que solo deja desolación a su paso. Euron asintió con un brillo extraño en los ojos, como un tiburón oliendo sangre. Anhelo conocerlo. La montaña. Los 3 parecían pasear por una obra maestra de heráldica viviente, narrada por Tyrion, disfrutando del singular y estimulante festín visual de este gran evento. A lo lejos, una hilera de banderas desconocidas ondeaba al viento. No eran los emblemas de ninguna familia conocida, sino las banderas de batalla de varios grupos mercenarios raros y peligrosos. Los 3 se detuvieron al unísono, escudriñando con cautela los símbolos del dinero y el derramamiento de sangre. Euron se fijó en una de las banderas. Una feroz cabra negra sobre fondo blanco y negro, con sangre goteando de sus cuernos. Esa es la Legión de los Guerreros. Algunos también la llaman la Tropa de Sangre. La voz de Euron tenía un dejo de desdén. Compuesta por caballeros exiliados, criminales y forajidos, son conocidos por su brutalidad e inconstancia. Carecen de honor. Son un grupo de completos traidores y carniceros. Los labios de Euron se curvaron en una fría sonrisa. Se llaman la Compañía Sangrienta no solo por su sed de sangre, sino también porque visten como una compañía de circo cuando luchan, si consideras cómica una actuación con miembros amputados. Hizo una pausa y añadió. Su líder es Wagner Ur, un hombre alto y delgado de Corol que habla con ceceo y cuya actividad favorita es cortar las extremidades de los prisioneros pieza por pieza. Azar Araine intervino en voz baja, con la mirada fija en otro estandarte bordado con un caballero y una lanza. La Orden de los Caballeros, dijo, a menudo opera alrededor de las Islas Peldaños. Esas islas son de propiedad incierta, y la guerra nunca ha terminado del todo. Hoy podrían luchar por Lys, mañana podrían alzar su estandarte por los Tiroti. Seros Monkey-Black dijo que fue nombrado caballero allí por su valentía en la batalla. La mirada de Tyrion se fijó en un sencillo estandarte con una espada rota. Los segundos hijos, dijo con voz ronca, fundados en las ciudades libres, no es una historia corta, pero tampoco muy prestigiosa. Finalmente, la mirada de Tyrion se posó en el estandarte más impactante e inquietante. Una calavera dorada incrustada en una lanza, que reflejaba un brillo cegador en el sol poniente. La Compañía Dorada, la voz de Tyrion se profundizó, con un matiz de incredulidad, su lema es las palabras son oro, su grito de guerra es oro arriba, hierro frío abajo. Fundada por Aegon Ríos de Hierro Frío, durante un siglo, ha sido el enemigo más acérrimo de la familia Targaryen. Levantó la vista, con una mirada compleja al observar a los 2 que estaban a su lado. ¿Se atrevieron a venir aquí? Euron entrecerró los ojos ligeramente, con una sonrisa fría y severa curvando sus labios. Eso fue hace mucho tiempo. Sonrió y dijo. Durante el torneo, todos los que participaron con su nombre en el campo eran invitados de la familia Rivers, al menos dentro del recinto vallado. Señaló los coloridos estandartes de los mercenarios con un dejo de diversión en la voz. Pero una vez que salieron de la arena, a un callejón desierto y... o quizás a un bosque oscuro. Si alguien los molesta es otra cuestión. Euron rió entre dientes. Pero debo decir que son bastante audaces.
Se atreven a cruzar océanos y meterse en este lío por unos cuantos dragones dorados. Se giró, recorriendo a Tyrion con la mirada con expresión sombría. Me pregunto si acabarán ganándose la vida o si solo serán un montón de huesos sin reclamar pudriéndose en tierras extranjeras. Tyrion hizo girar el vino en su copa. El líquido ámbar reflejó su ceño fruncido. En Poniente, dijo Tyrion, con tono firme pero con claridad en cada palabra, practicamos la caballerosidad. Los caballeros luchan por el honor, por sus señores, por sus juramentos. Levantó la vista hacia los ruidosos mercenarios, con una mirada penetrante y despreocupada. Y a los ojos de la mayoría de los nobles, incluidos los mercenarios de mi padre, no son más que una manada de hienas que venden sus vidas por dinero, carentes de honor. A menudo los llamaba trabajadores. Pero en lugar de escobas, usan espadas para limpiar el campo de batalla. Tyrion dio un sorbo a su bebida y rió entre dientes. Esperemos a ver si estos trabajadores tienen la suerte de cobrar sus salarios. Además de los grupos de mercenarios, renombrados o infames, había muchos estandartes desconocidos, como setas silvestres después de la lluvia, agrupados al azar en el borde del campamento. Eran grupos apresurados de mercenarios errantes, caballeros desafortunados y oportunistas en busca de fama. Una banda heterogénea, de diversa calidad. Los estandartes eran completamente caóticos. Algunos estaban bordados toscamente con bestias retorcidas, otros eran solo trozos de tela de diferentes colores cosidos, y algunos incluso eran símbolos simbólicos dibujados directamente sobre un trapo sucio con carbón. Estos diseños improvisados ondeaban débilmente al viento, como si contaran la historia del destino igualmente incierto de sus dueños. Sin embargo, aunque los estandartes eran toscos, cada par de ojos reunidos bajo ellos ardían con una ambición manifiesta. Esta es la regla férrea del guerrero. En la literatura, no hay primer lugar. En las artes marciales, no hay segundo. De pie en la arena, nadie cree haber nacido para ser un perdedor. Ya sea un campeón de renombre o un novato recién llegado, el mismo corazón late en su interior, anhelando la victoria. Todos los que entran en esta arena comparten la misma creencia. Ganar la competencia, alcanzar la gloria, conquistar al dragón dorado que podría cambiar su destino. Frotan sus armas, inspeccionan sus sillas de montar, sus miradas hacia sus competidores son una mezcla de evaluación, vigilancia y confianza manifiesta. El aire está impregnado del aroma a acero y cuero y una anticipación casi abrasadora, como si una sola chispa pudiera encenderlo todo. Justo cuando los tres se giraron para irse, un grito agudo atravesó repentinamente el aire ruidoso, proveniente del campamento de la Brigada de Sangre. La mirada de Euron se disparó como una flecha. Vio a la joven que siempre lucía una sonrisa radiante y repartía vino de monstruo marino a los diversos mercenarios, ahora sujeta con fuerza por un corpulento mercenario de la Brigada de Sangre. Las manos sucias del hombre la palparon con rudeza, ignorando sus gritos y forcejeos, y la arrastró sin piedad hacia la oscura tienda. Euron frunció el ceño. Sin darse la vuelta, les dijo a Tyrion y a Sara a su lado con una voz tranquila pero innegable. Quédense aquí, no se muevan. Luego, caminó solo hacia el lugar del conflicto. Sus pasos eran firmes y amenazantes, como un tiburón oliendo sangre. Déjenla ir. La voz de Euron no era fuerte, pero, el ruido circundante atravesó con una intensidad escalofriante. El mercenario levantó la vista. Era calvo, con la barba trenzada en una horrible trenza y los ojos manchados de pintura negra. Examinó fríamente a Euron y, en lugar de soltarla, volvió a pellizcarla con fuerza delante de él. ¿Y qué si no la suelto? Se burló, con la saliva escurriendo entre los dientes. Si buscas una mujer, hay muchas prostitutas fuera del campamento. El tono de Euron era tranquilo, pero se avecinaba una tormenta. Es una empleada de mi familia Greyjoy, solo se encarga de vender y distribuir bebidas, no de que juegues con ella. El mercenario soltó una risa exagerada. No se preocupe, señor. Le daré una moneda de cobre cuando terminemos. Euron apretó la mandíbula y dijo con frialdad. Te hablo con educación, pronunció cada palabra, con la voz cada vez más fría. Será mejor que me escuches con atención. No, busques, la muerte. Antes de que terminara de hablar, los demás miembros de la Brigada de Sangre que habían estado observando el espectáculo dejaron de reír y lo rodearon con expresiones hostiles, formando un cerco casi peligroso. Superados en número y poderosos, intrépidos. A estas alturas, espero que los lectores recuerden nuestro nombre de dominio, Taiwan Novel Network, que cuenta con una gran colección de libros. CFZP. R. El mercenario calvo sonrió, revelando una boca llena de dientes amarillos.
lejos de ceder, escupió con aún más arrogancia. ¿Y ahora, pequeño bastardo de hierro de las Islas del Hierro? Veamos quién corteja a la muerte. Tú. La respuesta de Euron fue solo una palabra, pero más fría que el hielo. Antes de que terminara de hablar, una espada brilló como una serpiente venenosa. Nadie vio cómo desenvainaba su espada. Solo se oyeron dos sonidos casi simultáneos de desgarro, seguidos de un grito de agonía. Los dos mercenarios más cercanos acababan de agarrar las empuñaduras de sus espadas cuando sus manos, con armas incluidas, cayeron al suelo fangoso, con sangre brotando de sus muñecas cercenadas. Casi al instante, la figura de Euron giró como un fantasma frente al mercenario calvo. La expresión burlona del mercenario no se había desvanecido cuando un arco de luz fría le recorrió el cuello, congelándolo en el sitio. Al instante siguiente, la cabeza, manchada de mugre y con una expresión de absoluta conmoción, se desprendió del cuerpo y rodó al suelo. El cuerpo decapitado permaneció inmóvil un instante antes de desplomarse pesadamente, con la sangre brotando de su cuello, manchando el suelo bajo sus pies. Euron ignoró la sangre caliente que le salpicaba la cara. Extendió la mano y puso a salvo a la aterrorizada chica cubierta de sangre, empujándola suavemente hacia un lugar seguro, con una voz que no dejaba lugar a dudas. Vete. Haki del Conquistador activado. Las espadas gemelas manchadas de sangre, Sakura J. Kaikmku, fueron ágilmente apartadas por Euron. La sangre carmesí trazó dos arcos agudos antes de salpicar la arena con un golpe sordo, dejando una impactante marca roja oscura. Euron se alzaba orgulloso entre los cadáveres, con una llama fría ardiendo en su único ojo y su voz retumbando como un trueno. Quienes insulten a las Islas de Hierro, mueran. Los mercenarios de la Brigada de Sangre estaban completamente abrumados por esta aterradora aura. Sus rostros estaban pálidos como la muerte y el sudor frío les corría por la espalda. Aunque empuñaban sus armas, sus manos temblaban incontrolablemente y sus pasos retrocedían involuntariamente, como si no se enfrentaran a seres humanos, sino a seres aterradores que surgían de las profundidades del mar. La multitud se apartó lentamente y un hombre alto y delgado, con una perilla rala, avanzó a grandes zancadas. De su cuello colgaba un collar con varias monedas, cada una procedente de los campos de batalla que había hollado y de las ciudades que había saqueado. La baba le goteaba incontrolablemente de la boca, y su voz era ronca y distorsionada. Uagot, líder de la Legión de los Guerreros, conocido como la Cabra. «¿Qué tono tan presumido, pequeño monstruo marino?», espetó Bagolt. «¿Te atreves a matar a un miembro de nuestra tropa de sangre solo por una sucia prostituta que reparte bebidas? Mátalo si quieres, como si mataras pollos y perros. Quien sea, da igual. Cualquiera que insulte a las Islas del Hierro muere». La voz de Euron era firme e inquebrantable. ¿Solo por ese pequeño bastardo de hierro?», rió Bagolt entre dientes, con un brillo cruel en sus ojos turbios. «Dilo otra vez», la voz de Euron era baja y amenazante. «Borraré a tu tropa de sangre para siempre». Bagolt sonrió, dejando al descubierto una boca llena de dientes torcidos y amarillentos, y de repente rugió. «Córtenle las extremidades. Quiero que vea cómo entretenemos a esta Greyjoy. Pequeño, hierro, bastardo». Euron rió mientras se enfrentaba al bosque de espadas que se acercaba, sin retroceder, sino a estrellarse contra las filas enemigas como un torbellino negro. Sus espadas gemelas se transformaron en dos arcos plateados letales, levantando una lluvia de sangre entre la multitud. Sus movimientos se volvieron impredecibles, como un trozo de papel ondeando en un vendaval, siempre esquivando por los pelos golpes mortales desde ángulos increíbles. De vez en cuando, ataques que no podía esquivar por completo le alcanzaban, pero solo producían un ruido sordo, como si golpearan rocas. Incluso cuando atravesaban su robusta cota de malla, las defensas de la armadura de hierro solo dejaban marcas blancas en su piel, completamente incapaces de hacerle daño. Su mirada estaba fija en Bagot, que se retiraba. Cada paso que daba pisaba los cadáveres de los miembros de la Brigada de Sangre, cada golpe acompañado de un grito desgarrador. Finalmente, se acercó a su objetivo. Un alto capitán mercenario cruzó sus espadas gemelas, rugiendo al intentar detenerlas. Sin embargo, la espada derecha de Euron cortó con la fuerza de un golpe demoledor. El matadragones. En el momento en que la hoja chocó con la espada, se escuchó un crujido espantoso. Las dos espadas del mercenario fueron cortadas simultáneamente. El ataque de Euron no flaqueó, continuando con su aterradora y devastadora fuerza, partiendo al hombre corpulento, junto con su espada rota, en dos. La sangre y las entrañas explotaron, un espectáculo espantoso.
Ahora era una lucha a muerte, sin vuelta atrás. Los bandidos de la Brigada de Sangre rugían con sed de sangre, surgiendo de todas direcciones como un maremoto, con los ojos llenos de odio. Los superamos en número. Maten a este cachorro de hierro para vengar a nuestros hermanos. Ante el enemigo que se abalanzaba sobre él, los labios de Euron se curvaron en una fría sonrisa. En lugar de retroceder, avanzó, sus espadas gemelas brillando en sus manos como dos tiburones saltando de un tsunami, sumergiéndose en la marea roja como la sangre. El primer tajo desvió la espada larga que se acercaba con precisión milimétrica. La otra hoja, como una serpiente venenosa, salió disparada, cortando una fina línea roja en la garganta del hombre. Sus ojos se abrieron de par en par y, antes de que pudiera gritar, se desplomó en el suelo. Los movimientos de Euron no flaquearon. Zigzagueaba y se movía entre la tropa empapada en sangre, cada paso con un ritmo mortal, cada esquiva perfectamente sincronizada, cada parada con un contraataque mortal. Sus espadas gemelas parecían tener vida propia, a veces tan feroces como una tormenta, a veces tan impredecibles como una corriente profunda. Un hombre corpulento se abalanzó, con un hacha de batalla en alto. Euron esquivó el golpe fatal. Su mano izquierda, empuñando una hoja de cerezo, cortó hacia arriba, cortando con precisión la brecha en la armadura bajo la axila del hombre. Su mano derecha, seca y marchita, giró velozmente, cercenando la muñeca del atacante por detrás. Se oyó un grito, y Euron ya se había alejado, un destello de espada, otro chorro de sangre se elevó al cielo. Era una danza de la muerte. La figura de Euron se movía erráticamente entre las espadas centelleantes, cabezas rodando y extremidades volando a su paso. La sangre llovía, reflejando un brillo inquietante en el sol poniente. El suelo se cubrió rápidamente de cadáveres, pero Euron mantuvo su ritmo ofensivo sin retroceder ni un centímetro. Dos espadas colgaban a sus costados, con sangre goteando de sus puntas, un golpeteo claro y rítmico en el silencio. Euron permanecía de pie entre la montaña de cadáveres y el mar de sangre, como un dios de la guerra de una antigua leyenda. Los ojos de Uagot estaban inyectados en sangre. En poco tiempo, casi la mitad de sus hermanos habían muerto. Rugió. Está fuera de combate. Mátenlo. En ese instante. Los caballos y sus rugidos relinchantes llegaron de ambos lados como un trueno. Dos ejércitos feroces cargaron como un torrente de hierro, irrumpiendo sin piedad en la batalla. A la izquierda, un grupo portaba un estandarte rojo con manos de hueso blanco. Los Drow de Oldwick habían llegado. Dunstan Drow encabezaba la carga. Su legendaria espada de acero valirio, lluvia roja, brillaba con oscuras ondas rojas a la luz del sol, dejando un rastro de sangre y vísceras a su paso. A la derecha, el estandarte plateado con la hidra negra de la familia Sutcliffe de Salt Cliff ondeaba ferozmente al viento. Donos Sutcliffe lideraba a sus hombres como serpientes venenosas, mordiendo el flanco enemigo. Más atrás, los estandartes con estampados de piel negra y verde indicaban que la familia Marea Negra de la isla Marea Negra también se había unido a la batalla, y el hacha de batalla de Beller Marea Negra ondeaba con una aura gélida que evocaba las profundidades marinas. Mátenlos a todos. Que nadie sobreviva. La voz de Euron era gélida, con una autoridad innegable. Los mercenarios de la Brigada de Sangre, ya aterrorizados por los ataques de Euron, se derrumbaron por completo al verlos y se dispersaron en todas direcciones. Sin embargo, apareció un destello de luz dorada. Un capitán mercenario de la Compañía Dorada decapitó sin vacilar a un miembro de la Brigada de Sangre que huía hacia él. La masacre comenzó repentinamente y terminó rápidamente. Cientos de mercenarios de la tropa de sangre, atrapados en el ataque de pinza de los Hijos del Hierro, fueron aniquilados en apenas unas decenas de minutos, dejando la arena sembrada de cadáveres destrozados. Finalmente, Dunstan Drow, agarrando a Uagot por el cuello, lo estrelló con fuerza contra la arena a los pies de Euron como si fuera un muñeco de trapo. Euron bajó la vista hacia la cabra, inerte pero aún sonriente, con una voz que transmitía un frío profundo. Ahora, ¿sabes qué clase de gente son las Islas del Hierro? Uagot no evitó la mirada horrorizada. En cambio, escupió una bocanada de saliva sanguinolenta, un ronco escapó de su garganta, sin que sus ojos turbios revelaran miedo. Euron permaneció impasible ante esta muestra de dureza. Su mano izquierda blandió la famosa espada Sakura Ten como un rayo helado. Al instante siguiente, la cabeza, aún con una sonrisa torcida, rodó al suelo, mientras la sangre se filtraba rápidamente en la arena.
Euron, cubierto de sangre, logró darse la vuelta y esbozar una sonrisa escalofriante, aún más amenazante por la sangre, al capitán mercenario de la Compañía Dorada que había intervenido. Gracias por su ayuda. El capitán rió con ganas, limpiándose la sangre de la espada. Escoria como esa, una vergüenza para nosotros, los mercenarios. Echó un vistazo al desastre en el suelo y dijo con seriedad. Solo quería que supieran que no todos los mercenarios son tan despreciables como ellos. Euron asintió, pero no respondió. Azara y Tyrion, ansiosos, lo apartaron del lugar lo más rápido posible. Los refuerzos de las Islas del Hierro no llegaron por casualidad. Tyrion y Azara los habían convocado. Justo cuando Euron caminaba solo hacia la brigada de sangre, Tyrion tiró de la manga de Azara. Rápido. Susurró con urgencia, su mirada recorriendo varias banderas familiares en la distancia. Necesitamos ayuda, o tu prometido, el pequeño monstruo marino, morirá aquí hoy. Sin dudarlo, los dos se dieron la vuelta y corrieron hacia el campamento de los Hijos del Hierro. Habían visto claramente el estandarte de la mano de hueso de la familia Drumdrum de la isla Vieja Estela, el estandarte de la hidra de Sucref de la isla Acantilado Salado y el estandarte con estampado de piel de Mareas Negras de la isla Mareas Negras al pasar por el campamento antes. Tyrion, jadeante, explicó brevemente la situación a Dunstan Drumdrum, el líder, quien inicialmente se mostró escéptico. ¿Podría ser? ¿Euron iba a la guerra contra la infame brigada de sangre por una chica que vendía bebidas? ¿1 contra 100? Pero el orgullo de las Islas del Hierro, unidas como una sola, finalmente superó sus dudas. Llegaron justo a tiempo. En un abrir y cerrar de ojos, cientos yacían muertos en el lugar. Euron fue quien lo inició todo, y las Islas del Hierro fueron quienes lo terminaron. Aunque hubo constantes escaramuzas y bajas en los torneos recientes, fueron solo escaramuzas comunes. Pero una masacre tan rápida y decisiva, masacrando a un grupo mercenario de casi 200 personas sin dejar ni una sola con vida, no tenía precedentes. Cuando finalmente llegaron los guardias de la familia del río Han, el aire se llenó de un hedor abrumador a sangre y un silencio sepulcral. La batalla había terminado hacía tiempo, y su tarea ya no era sofocar el conflicto, sino limpiar el desorden de cadáveres. Unos minutos después, antes incluso de que los cuerpos fueran enterrados y la sangre se hubiera coagulado, un grupo de músicos llegó tembloroso a la arena manchada de sangre y comenzó a tocar las llamas ardientes de la isla del pabellón verde. Escucha, escucha el monstruoso cuerno resonando en la densa niebla, una llamada, una sentencia de muerte, para el orgulloso rey de las uvas. Las llamas quemaron el yunque, la sangre lamió los mástiles. Su flota dorada una vez reinó suprema sobre los mares, ahora solo los gobernantes del Mar del Norte, los reyes de las profundidades, sus historias se cuentan con fuerte licor y miedo. Si oyes ese profundo sonido del cuerno desde la orilla, arrodíllate y reza, o prepárate para la aniquilación. La puesta de sol sobre la isla Greenwood tiñe de rojo la bandera pirata, el rey en llamas alza su tridente, las llamas consumen los viejos ídolos, los Hijos del Hierro gritan el nombre del nuevo rey. Ahora solo queda Greyjoy. Solo quedan las Islas del Hierro. Eternos vencedores, reyes de las olas. Esta canción, ya conocida en los 7 reinos, suena aún más conmovedora ahora. Karstark, entre la multitud, tembló, secretamente contento de no haber desenvainado su espada. De lo contrario, y los muertos no eran más que un grupo de mercenarios notorios, y dada la provocación de la tropa de sangre y el primer acto de abuso contra las mujeres, esta sangrienta masacre quedó impune. Al enterarse de la noticia, Lord Riverrun se aterrorizó por la repentina lucha interna de gran escala. A partir de ese momento, ordenó triplicar las patrullas y guardias para el torneo. Soldados completamente armados patrullaban los campamentos día y noche, con su mirada penetrante escudriñando cada rincón, esforzándose por evitar que un enfrentamiento tan horrible se repitiera. Cuando Euron regresó al campamento de las Islas del Hierro, cubierto de sangre y aún irradiando amenaza, fue recibido, como era de esperar, con una severa reprimenda. El rey Corón miró a su hijo rebelde, con una mirada tan compleja como el mar sombrío de las Islas del Hierro. Ellos son baldosas, y tú eres el jade de Greyjoy. Su voz era baja, teñida de una decepción apenas disimulada. Pensé que no serías tan imprudente como tu impulsivo hermano. Balón, que estaba cerca, estalló de furia. Avanzó a grandes zancadas, prácticamente apuntándole a la nariz a Euron, y rugió. ¡Qué cosa tan emocionante! Lo hiciste tú solo. No sabías que debías llamarme.
El rey Corón fulminó con la mirada a Balón, quien parecía ansioso por causar problemas, pero este se limitó a sonreír, insatisfecho. Euron escurrió su camiseta, de la que goteaba sangre, con un tono tan monótono como si hablara de algo trivial. Me los encontré, no puedo hacer nada. ¿Nada? Lo dices tan fácil. La voz del rey Corren se alzó de repente, con una autoridad innegable. A partir de hoy, ya no puedes andar solo. Permanecerás a mi lado y no podrás ir a ningún sitio. Una sonrisa críptica curvó los labios de Euron. Rió entre dientes y respondió con una decisión inusual. Bien. El rey Corren arrugó la nariz y agitó la mano con disgusto, como si intentara disipar el nauseabundo hedor a sangre. Vayan a lavarse ese maldito olor. Hay un banquete importante más tarde, todas las familias estarán allí, no me avergüencen. 3 días antes del inicio del torneo, Arrenal ya había recibido a dignatarios de todas partes. Esta gran ciudad, que se alzaba a orillas del Ojo de Dios desde la época de Arren Corazón Negro, había presenciado la llegada de casi todas las familias importantes de Poniente. Para asistir a este gran evento sin precedentes, nobles y caballeros partieron temprano, sin querer perderse ni un solo detalle de la actividad previa al torneo. Como anfitrión, el conde Dean hizo gala de una extravagancia acorde con su estatus. Durante 10 noches consecutivas, ofreció banquetes en el salón principal, que se rumoreaba que contaban con la ayuda de demonios. Sin embargo, algunos asistieron, otros no, y nunca se reunieron todos los nobles que se habían unido. El salón estaba construido de enorme piedra negra, con una cúpula tan alta que era invisible, envuelta en una sombra eterna. Los antiguos tapices que colgaban de las frías paredes habían perdido su brillo con el tiempo. Los patrones de héroes y bestias en los brocados aún eran apenas perceptibles. Dentro de la enorme chimenea, un fuego feroz ardía incesantemente. Las llamas parpadeantes proyectaban sombras distorsionadas sobre las paredes de piedra, pero eran incapaces de disipar el frío y la humedad profundamente incrustados en las grietas. El banquete esa noche era el más solemne. Ya se habían enviado invitaciones a todos los nobles y caballeros de prestigio, requiriendo explícitamente la asistencia de todos. Era evidente para todos que, en medio de la atmósfera que precedió al choque de espadas y lanzas, este banquete era sin duda el escenario social perfecto, un lugar ideal para forjar alianzas, poner a prueba las fortalezas de los demás y exhibir su poder. Cuando el crepúsculo envolvió por completo las 5 amenazantes y retorcidas torres de Arrenal, el gran banquete finalmente comenzó. Miles de velas, que llenaban pesados candelabros de plata y lámparas de latón a lo largo de las paredes, se entrelazaban con antorchas encendidas para crear un deslumbrante mar de luz, iluminando todo el salón como si fuera de día. La luz de las velas danzaba y parpadeaba sobre la exquisita vajilla plateada, las copas talladas y las vidrieras, relucientes y radiantes. Los nobles entraban al salón contoneándose, sus vestidos susurraban y sus joyas tintineaban suavemente. Las damas vestían sedas de Oriente y terciopelos de las islas del verano. Sus largos vestidos estaban bordados con intrincados escudos familiares en hilo de oro y plata. Las joyas y las perlas brillaban en sus cuellos y cabellos, y cada paso desprendía una sutil fragancia. El señor y los caballeros vestían abrigos exquisitamente bordados, pantalones de cuero y botas suaves. Sus espadas, adornadas con joyas oscuras, tenían hojas ocultas en magníficas vainas. El aire estaba cargado con el rico aroma de la carne asada, la fragancia embriagadora del vino, el aroma refrescante de la cera de abejas quemada y algo más sutil. Conversaciones tranquilas, palabras meditadas, miradas inquisitivas y tensiones no expresadas, todo lo cual gestaba una competencia silenciosa. En esta espléndida noche, antes de la verdadera batalla, el verdadero enfrentamiento ya había comenzado silenciosamente entre brindis y elegantes conversaciones. Euron, tras lavarse la sangre, se vistió con un magnífico disfraz dorado de monstruo marino y entró en la sala.